En la ruta crítica no se puede, pues, entonces puede terminar un proyecto hasta que finalice la ruta de las actividades de mayor duración. El conjunto de actividades entonces se le denomina ruta crítica. El método pues, de la ruta crítica es estimar una fecha temprana y una fecha tardía para el inicio y fin de cada actividad del proyecto. El objeto de este método es calcular las holguras para determinar cuáles son las actividades con menor flexibilidad en la agenda del proyecto. Las variables críticas entonces, del proyecto serán entonces aquellas que integran la ruta crítica. La característica de la variable crítica es que si cambia su duración, también cambiará la duración total del proyecto. En las herramientas de la agenda, entonces tenemos lo que es el diagrama de Garand, conocido también como gráfico de barras, que es una de las herramientas más utilizadas para desarrollar la agenda del proyecto. Existe gran variedad de software que ayudan a realizar la agenda del proyecto con este tipo de herramientas. El cronograma de hitos del proyecto pues son puntos identificables que resumen la conclusión de un conjunto de importantes tareas relacionadas con los hitos. Entonces estos hitos se utilizan por lo general para resumir los hechos relevantes de un proyecto. A diferencia de una actividad, el hito no tiene duración. La agenda de recursos es otra herramienta muy utilizada en la gestión de tiempos y es una planilla donde se indica a la persona responsable para cada actividad. Eh, eh, las horas que dedicará a cada actividad y también la fecha en la cual se llevan pues a cabo esas actividades. En el control de agenda, entonces, incluye la identificación de todos aquellos factores que podrían ocasionar cambios en los plazos estimados. Están pues las técnicas de control para la agenda, que es el sistema de control de cambio de la agenda y define los procedimientos mediante los cuales se pueden introducir modificaciones en la agenda. Entre estos se incluye el trabajo de oficina, los sistemas de monitoreo y los niveles de aprobación necesarios para autorizar los cambios. Una parte importante del control de agenda es decir si la variación en la agenda requiere acción correctiva. Dentro de los resultados del control de la agenda, uno de los principales resultados de esta es su actualización en caso de que sea necesario. La acción correctiva del control de agenda requiere frecuentemente un análisis de causa raíz para identificar las razones de la variación. Bueno, ahora entonces en cuanto a la gestión de costos, este pues incluye los procesos necesarios para asegurar que el proyecto se cumpla dentro del presupuesto establecido. Según la guía PEMBO, entonces se distinguen tres procesos. El primero es la estimación de costos, donde se calcula el costo de cada recurso. Está el presupuesto de costos, que es el donde se asigna la distribución del costo total a cada tarea del proyecto. Y el control de costos, que es donde se hace el control de cambios al presupuesto del proyecto. En la estimación de costos consiste pues en hacer aproximaciones de cuánto costarán los recursos necesarios para complementar las actividades del proyecto. Entre los costos se puede mencionar lo que son la mano de obra, los materiales, el equipamiento, asesores, alquileres, viáticos, intereses financieros, reservas para contingencias, etcétera. Los costos estimados deben ser pues lo más realistas posibles. Estimación del costo ascendente y descendente. Cuando se le asignan los costos de cada recurso a los distintos paquetes de trabajo del proyecto, se obtiene el costo total presupuestado para cada uno de ellos. Y la sumatoria del costo de todos los paquetes de trabajo será el costo total estimado del proyecto. Para estimar los costos del proyecto existen dos caminos, el ascendente y el descendente. Con el método descendente, o sea, de arriba hacia abajo, se asigna una proporción del costo total del proyecto a cada partida de la EDT.
estructura de desglose del trabajo. Con el ascendente de abajo hacia arriba se realiza una estimación de los precios y cantidades para cada paquete de trabajo y luego se suman todos los costos de cada paquete para así obtener lo que es el presupuesto total. Veamos como ejemplo la gráfica de la EDT para la estimación de recursos descendentes. Entonces se realiza a partir del presupuesto total del programa definido en 1.000.000, monto que luego se distribuye entre los distintos paquetes de trabajo. Por su parte, una estimación ascendente debe calcular los costos de cada paquete de trabajo y luego sumarlos para calcular lo que es así el costo total del proyecto. Entonces, entre las técnicas de estimación tenemos la estimación análoga y consiste en utilizar como base de estimación los costos de proyectos similares que se hayan realizado en el pasado. La ventaja de este método es que es relativamente barato, pero su principal inconveniente es que puede ser poco preciso. Por otra parte, se pueden aplicar modelos econométricos a través de herramientas matemáticas, como regresiones, predecir costos. También se pueden utilizar software especializados y planillas pues, de cálculo. El histograma de recursos, entonces en este se deben asignar los responsables de la realización de cada una de las actividades. Si se supone que los responsables se dedican pues tiempo completo a una actividad, por vez es imposible que una misma persona lleve a cabo más de una actividad al mismo tiempo. Para identificar con rapidez si alguno de los recursos ha sido sobreasignado, se puede utilizar el histograma de recursos, el cual permite ver qué porcentaje del recurso asignado se está utilizando y en qué momento. Veamos un ejemplo donde Luis, el recurso asignado en actividad cualquiera, ha sido sobreasignado durante noviembre y diciembre. Con otra actividad, ya que no pueden coordinar pues las dos actividades al mismo tiempo, entonces pues se deberá buscar a otra persona que coordine algunas de estas actividades o se cambiará lo que es la programación del proyecto. En ocasiones, cuando los recursos son limitados, la única forma de poder reasignar los recursos para evitar una sobreasignación es extender pues lo que es el plazo del proyecto. El presupuesto, pues una vez que se han identificado los recursos del proyecto y se han estimado sus costos, entonces es necesario volcar toda esta información en el presupuesto. El presupuesto siempre va unido al cronograma de tiempo y a las agendas del trabajo. Para la estimación de los costos operativos de un proyecto, se podría distribuir en forma mensual como se representa en el gráfico. Entonces, cuanto más rápido se requiera realizar la actividad, por ende, pues más costosa esta será. Bueno, una vez se elaboró el presupuesto, pues se deben calcular los costos acumulativos a través del tiempo para establecer la línea base, también conocida como la línea S. En relación con esta línea base, se analiza el desempeño de los costos y los desvíos presupuestarios. En la tabla y el gráfico se pueden observar el costo operativo mensual y su costo acumulativo. Este costo acumulativo constituye la línea base del proyecto. Por ejemplo, en el mes de julio el proyecto tiene un costo total acumulado de 258.500. Cuando el presupuesto es aprobado, sirve como base de consenso para comprender a las personas involucradas a que cumplan con los costos presupuestados y con los plazos estimados. También es importante que queden por escrito los supuestos utilizados en el presupuesto para poder entonces así justificar los eventuales desvíos presupuestarios. Bueno, entonces, uno de los posibles problemas al presupuestar es que el encargado pues, de realizar el presupuesto subestime los objetivos por alcanzar, porque teme que los superiores pues, se le aumenten antes de comenzar el proyecto.
Otro de los motivos también de la subestimación de los objetivos es el de los costos directos de producción. Entonces, para evitar estos inconvenientes, las personas que realizan el presupuesto deben concentrarse en los costos principales. Por último, el director de proyectos suele cometer también un error de querer utilizar el presupuesto como la única herramienta de gestión de la empresa. En el control presupuestario y la técnica de valor agregado, entonces tenemos que la técnica de valor agregado es una herramienta para el control de la gestión. En esta se integra la medición del alcance, el costo y lo que es la agenda del proyecto. Entonces, para llevar a cabo este análisis es necesario calcular 3 valores claves para cada actividad en el costo del presupuesto, que es el costo real y el valor de trabajo realizado. Entonces, el costo real de vengado, una vez que está ejecutado el proyecto, el costo presupuestado no necesariamente pues coincide con el costo real que se está devengando. Por lo tanto, para realizar el control presupuestario, una vez que el proyecto está en ejecución, se debe calcular cuál es el costo real ejecutado. No es correcto comparar la línea base del proyecto, el presupuesto, entonces, con el costo real de vengado, ya que esto pues no incluye el estado del avance del proyecto. Para poder evaluar el desempeño del proyecto, entonces es necesario conocer el valor de lo que se ha trabajado. El valor del trabajo realizado, para poder estimarlo, es necesario pues recopilar información sobre el porcentaje de terminación de cada actividad del proyecto. Luego se debe convertir ese porcentaje en un valor monetario al multiplicarlo por el costo total del presupuesto para esta actividad. Entonces, una vez calculado el valor de trabajo, se pueden llevar a cabo un adecuado seguimiento de los desvíos presupuestarios en el proyecto. Para un reporte efectivo sobre el avance del proyecto, el costo presupuestado P, el costo real que es C y el valor trabajado realizado T se pueden combinar para evaluar el estado de avance del proyecto. Bueno, el índice de desempeño de costo, IDC, entonces para analizar los desvíos presupuestarios se deben comparar el valor trabajado con el costo real de vengado. Esta comparación se puede hacer a través del índice de desempeño del costo, que es igual al valor trabajado sobre el costo real de vengado. Veamos la gráfica donde se tiene un presupuesto de 7.000 de lo que se debería gastar. El costo real de 8.000, que es lo gastado, y lo trabajado es de 6.000. Entonces, el índice de desempeño del costo es igual al valor trabajado sobre el costo real, que es igual a 0.75%. Entonces, pues si el IDC es mayor a 1, es bueno, y si el IDC es menor a 1, hay alarma. Y la variación del costo es igual al valor trabajado menos el costo real, que es igual a menos 2.000. En el índice de desempeño de la agenda, la IDA, no se debe confundir la forma en que se están gastando los recursos con la velocidad o lentitud de las tareas pues, que se realizan. Para evaluar en forma apropiada el cumplimiento de los avances de los tiempos del proyecto, entonces es necesario comparar el costo presupuestado con el valor del trabajo realizado. Esta comparación se puede hacer a través de lo que es el índice de desempeño IDA, que es igual al valor del trabajo realizado sobre el costo del presupuesto. Siguiendo pues con el mismo ejemplo anterior, el índice de variación de la agenda del proyecto es de menos 1.000. Si este índice entonces es negativo, este mostrará que a ese ritmo el proyecto va a finalizar más tarde de lo planeado. Por el contrario, si el índice es positivo, indica que el proyecto terminará antes de lo previsto. Por otra parte, el mismo análisis se puede realizar con el índice de desempeño de la agenda. En este caso, el IDA de 0,86
es menor que 1 y está mostrando retraso en demoras. En caso que fuera mayor que 1, indicaría pues terminar antes de lo previsto, como se observa en el gráfico. Este análisis de control de agenda se debería poder de realizar para cada una de las actividades del proyecto. En la estimación de los costos al finalizar el proyecto, una vez calculado pues lo que es el IDC del proyecto, se pueden estimar los costos total del proyecto a su finalización. Siguiendo pues con el ejemplo anterior, se estimó que al finalizar el IDC era de 0,75, ya que se trabajó por un valor equivalente a 6.000 y se gastaron 8.000. Este índice puede interpretarse como que se trabajó por un 25% menos que lo gastado o que se gastó un 33,33% más de lo trabajado. Bajo el supuesto pues de que esta ineficiencia se mantenga en el tiempo, podemos estimar que el costo total del proyecto será de un 33,33% superior que el planificado originalmente. Estimando pues los plazos al finalizar el proyecto y siguiendo la misma lógica que la estimación de los costos al finalizar, una vez que tenemos el IDA del proyecto, podemos estimar el plazo de finalización del proyecto. Siguiendo pues con el ejemplo, habíamos estimado que al finalizar el mes 4, el IDA del proyecto era de 0,85, ya que se trabajó por un valor de 6.000 y se había presupuestado un avance de 7.000. Esto puede interpretarse como que se trabajó un 14,29% menos de lo que se presupuestó, o que el proyecto fue un 16,67% más lento de lo estimado. En cuanto a los procesos pues, de gestión de la calidad, entonces la administración de la calidad debe incluir los procesos necesarios para que el proyecto satisfaga los objetivos para los cuales fue desarrollado. Según la guía PMBOK, entonces se distinguen tres procesos de gestión para la gestión de la calidad del proyecto, que está primero la planificación de la calidad, donde se identifican cuáles son los estándares relevantes para el proyecto y cómo pueden ser satisfechos. Está en la 2 el aseguramiento de la calidad, que en este se evalúa en forma periódica el avance del proyecto para asegurar que satisfaga los estándares de calidad preestablecidos. Y en el control de la calidad, entonces aquí se monitorean los resultados del proyecto para ver si están cumpliendo con los estándares de calidad y se identifican las alternativas necesarias para eliminar el desarrollo insatisfactorio. Entonces los procesos de calidad que se describen en las guías PMBOK son totalmente compatibles con las normas de la ISO, la 9000 y la 10000. En el plan de administración de la calidad se identifican entonces cuáles serán los estándares de calidad relevantes y cómo se alcanzarán. En primer lugar, será necesario pues adecuar el plan de la calidad en función de la política de calidad de la organización. La política de calidad entonces incluye los propósitos y objetivos generales para la calidad que se requiere alcanzar. El plan de la calidad se verá afectado por lo que ya se ha definido en el alcance del proyecto y en la descripción del producto. En la administración de la calidad y administración del proyecto, bueno, los buenos directores del proyecto entonces reconocen que los nuevos conceptos de la administración de la calidad son complementarios a las técnicas de administración de proyectos. En la calidad del producto y la calidad del proyecto, en cuanto a la calidad del producto, entonces se refiere a la totalidad de las propiedades y características de un producto o servicio que le confieren la aptitud de satisfacer a los clientes. Y en la calidad del proyecto implica definir e implementar pues, las políticas de calidad de la organización. En la importancia de definir lo que son los estándares de calidad,
Entonces se puede mencionar que la rentabilidad del proyecto es muy sensible a lo que son los niveles de ventas y estas son función de los estándares de calidad del producto. Otro factor importante que justifica los controles de calidad es la interrelación entre todos los componentes del proyecto. Por tanto, un pequeño descuido en alguno pues, de ellos puede hacer fracasar al resto. El análisis costo-beneficio, entonces antes de definir y planificar los niveles de calidad del proyecto, es necesario pues hacer un análisis de la relación entre los beneficios y mejorar la calidad y los costos en que se debe incurrir para implementar los controles de calidad. Entre los costos de implementar acciones de control de calidad están las inversiones de capital en procesos tecnológicos, las contrataciones de los expertos, los diseños de procesos de calidad y el monitoreo de calidad. Entre los beneficios de mejorar la calidad del proyecto se pueden mencionar el ahorro de costos en reparaciones, la reducción de gastos futuros para evitar pues enfrentar acciones legales, el ahorro de los costos operativos para atender reclamos y el aumento de la productividad. Entonces la optimización de la calidad del proyecto se logrará en aquel punto donde el beneficio marginal del aumento de la calidad iguala pues lo que es el costo marginal. Esta calidad óptima será la que se tome en cuenta al momento de realizar la planificación. El beneficio marginal mide el cambio en el beneficio total cuando se incrementa la calidad. Por otra parte, el costo marginal mide el cambio en el costo total. Al aumentar la calidad, este gráfico representa esta relación. Los resultados de la planificación de la calidad, entonces tenemos que el principal resultado es el plan de administración de la calidad. En este plan se describe cómo se implementarán pues lo que son las políticas de la calidad. Además pues se definiría el proceso de operaciones del proyecto, donde se describe qué hay que hacer, cómo se debe hacer y cómo se debe controlar ese proceso. En el aseguramiento de la calidad son un conjunto pues, de acciones sistemáticas planificadas para proveer las herramientas adecuadas para que un producto o proceso o servicio cumplan pues, los requisitos de calidad establecidos. Las herramientas para el aseguramiento de la calidad generalmente son provistas por un departamento de la organización especializado en temas sobre calidad. Entre estas herramientas podemos mencionar lo que es el benchmarking, experimentos y auditorías. El benchmarking se comparan pues lo que son las prácticas del proyecto con la de otros casos similares a los fines pues, de obtener ideas para mejorar el desarrollo y para proveer estándares de comparación. Por medio de los experimentos se asegura la calidad identificando qué factores pueden influir sobre algunas variables específicas y la auditoría de la calidad pues consiste entonces en una revisión estructurada de las otras actividades de la administración de la calidad. El objetivo entonces de esta auditoría es aprender lecciones que puedan mejorar el desarrollo del proyecto. El control de la calidad es el conjunto entonces de técnicas y actividades operativas que se utilizan para verificar que se cumplan los requisitos de calidad establecidos. Entonces, para el control de la calidad es necesario identificar lo que son los insumos controlables, identificar el producto o proceso, definir las características deseables del producto o proceso, definir el nivel mínimo de calidad aceptable, identificar los insumos controlables que podrían pues afectar el nivel de calidad y definir la respuesta deseada en caso de que varíe alguno de los factores incontrolables. Y dentro de las actividades para el control de la calidad se incluyen, primero, la validación, segundo, verificar y tercero, revisar. Entre las técnicas para el control de la calidad está la inspección. En esta pues se miden y examinan y prueban los resultados del proyecto para evaluar
si estos cumplen con los requisitos de calidad adecuados. Otra técnica es tomar muestras estadísticas a los fines de controlar pues toda la población del proceso productivo. Y otra es el análisis de tendencias geométricas. Se aplica herramientas matemáticas para pues predecir lo que son las posibles fallas futuras utilizando datos del pasado. Y está la técnica de diagrama de control de la calidad, tales como el flujo de procesos, control de bandas, causa, efecto y Pareto. Diagramas de flujo de procesos, entonces aquí la esquematización se esquematiza el proceso productivo del proyecto, indica cómo se interrelacionan los distintos elementos del sistema. Este diagrama suele identificar los puntos críticos donde debería llevarse a cabo el monitoreo de la calidad. Por ejemplo, en el gráfico se representa el diagrama de flujo de un proceso para la producción de un bien. Están los diagramas de control de bandas que se utilizan con máximos y mínimos para controlar que la calidad del producto no se salga de estos límites. Estos diagramas son útiles para evitar los dos errores típicos que se suelen observar en los procesos de administración de proyectos. Y está el diagrama causa-efecto, que también es denominado espina de pescado. Este sirve para analizar la contribución de cada factor sobre las posibles fallas del sistema. Y tenemos el diagrama de Pareto, que mediante la utilización de diagramas representa lo que es la distribución de frecuencias de un histograma con las causas de las fallas del producto o sistema. La utilidad de esta herramienta es que se puede detectar con facilidad cuáles son los factores más importantes que están originando las fallas. Entonces, todos los conceptos pues que se deben entender y tener en cuenta para la gerencia de proyectos son los que acabo de mencionar. Muchas gracias.